Buenas tardes, magistrado y magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día 5 de octubre del año 2022 a las 12 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la Sala Colegiada Penal y Civil. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Claro, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala, como órgano colegiado, ha enlistado 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto a la magistrada y a los magistrados si están de acuerdo y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Muchas gracias. Bien. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se inicia con los proyectos de la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, quien tiene 2 resoluciones. Toca número 1 de la ponente número 1, corresponde al número 1 de la lista de la sesión, es el número 40-2022, que deriva de la causa penal 177-2011 del Juzgado Sexto Penal, migrada a la número 719-2011 del Juzgado Segundo Penal y finalmente migrada al número 1854-2011 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 8 de diciembre de 2015 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Bien, gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Con los antecedentes que ha dado la secretaria de la sala respecto al TOCA penal 40/2022, el cual fue formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la gente del Ministerio Público en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 8 de diciembre de 2015, dictada por el entonces juez sexto penal del primer departamento judicial del Estado, en la que se absolvió a los sentenciados del delito de lesiones cometidas en pandilla, querellado por el agraviado e imputado por la representación social. En la resolución apelada, el juez de primera instancia determinó absolver a los acusados por considerar que no se acreditaba el delito de lesiones cometido en pandilla, ni la plena responsabilidad de los acusados en su comisión, en virtud de la insuficiencia probatoria existente en los autos de la causa penal de origen, por cuanto la única prueba en contra de los acusados es la querella interpuesta por la víctima. Bien, en el proyecto se consideran parcialmente fundados, pero insuficientes los agravios de la representación social, quien alegó un incorrecto estudio de las pruebas que acreditan la existencia del delito y la plena responsabilidad de los enjuiciados en la comisión, pues existe en la causa penal pruebas bastantes que, al ser engarzadas unas con otras de manera armoniosa, acreditan tanto la existencia de los elementos configurativos del delito de lesiones cometidos en pandilla como la plena responsabilidad de los sentenciados como las personas que lo agredieron conjuntamente con otro sujeto, ocasionándole diversas lesiones. En el proyecto se estima que no se acredita el delito de lesiones cometido en pandilla, por cuanto, si bien es cierto, sí se acredita su primer elemento consistente en la existencia de una alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano. Esto con la querella del agraviado, la fe ministerial de lesiones realizada por el agente del Ministerio Público,
y el certificado de integridad física practicado por los médicos forenses de la Fiscalía Estatal. Sin embargo, con estos medios de prueba no se acredita el segundo elemento de dicho delito, consistente en la causa externa que produjo dichas lesiones, es decir, si las mismas fueron resultado de la conducta de los acusados actuando sobre el querellante. Por lo tanto, al no acreditarse el segundo elemento constitutivo, no es posible tener por comprobado el citado delito de lesiones cometido en pandilla y por consiguiente la plena responsabilidad de los acusados en su comisión, toda vez que la única prueba que obra en el sumario en contra de los acusados es la querella del agraviado, en la cual éste expuso que dichas lesiones fueron resultado de los golpes y puntapiés que los acusados le propiciaron. Aún así, está resuelta única y por tanto insuficiente para dictar un fallo condenatorio, pues no está corroborado con otro medio probatorio. Por todo lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, resultaron parcialmente fundados pero insuficientes los agravios planteados por la representación social. Segundo, se confirma la sentencia apelada. Tercero, los sentenciados no son penalmente responsables del delito de lesiones cometidos en pandilla, querellado por la víctima e imputado por la representación social, por lo que en consecuencia se absuelve de la comisión de dicho ilícito con todas sus legales consecuencias. Cuarto, se decreta que la libertad de que actualmente gozan los sentenciados es absoluta. Por lo tanto, cancélense las garantías depositadas en su momento para que los sentenciados gozaran del beneficio de su libertad provisional bajo caución y en su oportunidad devuélvasele previo recibo que se otorgue en autos. Quinto, gírese oficio al director general del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado a fin de que cancele los antecedentes de los sentenciados única y exclusivamente por lo que se refiere a este asunto. Sexto, gírese oficio al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado, antes denominado vocal del Registro Federal de Electores, para los fines correspondientes. Séptimo, notifíquese y remítase a la juez de primera instancia copia certificada de esta sentencia junto con sus constancias de notificación, así como los autos originales enviados a esta alzada para su conocimiento y efectos legales que proceden. Y hecho esto, archívese como toca y como asunto concluido. Cúmplase. Bien, someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto acabo de sintetizar. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. ¿Continúo? Gracias. Toca el número 2 de la magistrada primera, corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el número 115 del 2022, deriva del expediente civil 373-2020, juzgado segundo civil, y que se refiere a un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es una sentencia interlocutoria de fecha 9 de diciembre del 2021 y el apelante es la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Bien, gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Y respecto a los antecedentes que ha dado la secretaria respecto al TOCA Civil 115, diagonal 2022, el cual fue formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 9 de diciembre de 2021,
dictada dentro del incidente de falta de personalidad en autos del juicio extraordinario hipotecario, promovido por una institución bancaria en contra del aquí promovente. En el asunto principal, la parte demandada, al contestar la demanda interpuesta en su contra, opuso la excepción de falta de personalidad del apoderado de la institución bancaria. Su excepción la hizo valer básicamente en que el poder otorgado al apoderado de la institución bancaria debería ser considerado nulo, ya que fue otorgado en contraversión a las disposiciones de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Cito contraversión al 179 de dicha ley, argumentando que la sesión del Consejo en la que fue otorgado dicho poder fue llevada en un lugar distinto a su domicilio social. En la interlocutoria recurrida se declaró improcedente la excepción planteada, ya que la nulidad de un documento público, como es la escritura ya protocolizada que contiene el poder, debe comprobarse en un juicio diverso interpuesto por quien se dice afectado. En el proyecto se propone confirmar la interlocutoria. Los agravios planteados por la parte demandada ante esta alzada se consideran infundados, conviniendo con lo resuelto por la juzgadora de primera instancia. Se considera que la nulidad del poder, el cual consta en una escritura pública, debe ser comprobada en un juicio diverso por la persona a quien le perjudica. Se estima que la excepción de la falta de personalidad no es el medio para declarar la nulidad de un documento público, mucho menos para declarar la nulidad de una asamblea de una sociedad mercantil, como así lo pretende la parte recurrente. Sobre este punto se hace referencia al principio de especialidad normativa, ya que este tribunal de alzada no se encuentra facultado para determinar la nulidad o validez de una asamblea celebrada por una sociedad mercantil. Por todo lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios planteados por la parte recurrente. Segundo, se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 9 de diciembre de 2021, dictada por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expedientillo de falta de personalidad, deducido del expediente de origen relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la institución bancaria a través de su apoderado en contra del particular. Tercero, notifíquese y remítase copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación para que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento, devolviéndose al juzgado de origen las constancias originales remitidas para la sustanciación del presente recurso, y hecho lo anterior, archívese este toca como un asunto concluido. Cúmplase. Bien. Someto a consideración esta síntesis y, secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye entonces con los tocas de la magistrada primera y comenzamos con los tocas del magistrado Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 5 resoluciones. El toca número 1 del ponente 2 corresponde al número 3 de la lista de sesión. Es el número 123-2022, deriva del expediente civil 114-2022 del Juzgado Segundo Civil y se trata de un juicio ejecutivo civil. La resolución apelada es un auto de fecha 20 de abril del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El auto
La resolución apelada es el auto en el que se rechaza admitir la demanda a juicio ejecutivo civil porque no se exhibe el documento base de la acción. Los recurrentes alegan que no basta presentar el contrato de arrendamiento que le requiere la juez para justificar la procedencia de la acción, ya que para ello se requiere probar la transmisión o subrogación del derecho de cobro a favor del fiador, que es su representada, y demostrar que este último realizó el pago a favor del acreedor original en lugar del deudor principal, lo cual consta en la copia autorizada de constancia del expediente número 533/2016, iniciado en el juzgado 31º de lo civil de la Ciudad de México, anexo a la demanda. La propuesta es declarar fundados los agravios, ya que con la demanda se presenta un convenio con la aparejada ejecución, en el que constan los presupuestos jurídicos para que se ejercite la acción que deriva del artículo 1975 del Código Civil del Estado, en contra de quien se señala como demandado, pues en esa documentación consta que la parte que promueve actualmente fue fiador de este último en un asunto previo, y que convino el pago con la acreedora original y cumplió con el mismo, en el marco de que ella, como fiador, y él y el deudor principal habían sido condenados. A esto se suma que el juez 31º de lo civil de la Ciudad de México aprobó el convenio transaccional pactado entre el fiador y el acreedor original. Obligó a las partes a estar y pasar por el mismo, como si se tratara de sentencia ejecutoriada, elevada a categoría de cosa juzgada, y luego lo dio por cumplido, determinando la conclusión de la controversia, lo que reafirma que el convenio con la aparejada ejecución refleja, en términos de ley, la obligación de pago del deudor principal a favor del fiador, al menos para justificar las condiciones de procedencia de la acción, lo cual ciertamente no consigue por sí solo en convenio de arrendamiento, que por su parte fundó la acción civil previamente ejercitada. Además, en esta controversia se condena a los codemandados a pagar la cantidad reclamada por la actora, sin la precisión de excepciones o limitaciones con respecto a la fianza, todo lo cual, en conjunto con lo que se detalla en el convenio transaccional de ejecución de sentencia elevado a categoría de cosa juzgada, y al menos para el ejercicio de la acción en la vía ejecutiva civil que se intenta actualmente, es indicativo de que la obligación del fiador fue absolutamente igual a la del deudor principal. Al resultar fundados los agravios formulados y ser necesario revocar el auto de fecha 20 de abril del año 2022, se dicta uno diverso en el que se admite la demanda a juicio ejecutivo civil, quedando de la siguiente manera. Resuelve, primero, son fundados los agravios expuestos por los apoderados de la señora con iniciales A, E, G. Segundo, se revoca el auto de fecha 20 de abril del año 2022 y se dicta uno diverso que es del tenor literal siguiente. Vistos, se tiene por presentados a los ciudadanos con iniciales A, H, G, P, P, M, P, I, F, H, G, con el escrito de fecha 30 de marzo del año 2022, haciendo las manifestaciones a que se contraen y cumpliendo con la prevención que se hizo en el auto de fecha 24 de marzo del año mencionado. En tal virtud, se le tiene por presentados con el escrito inicial de demanda, como apoderados de la ciudadana con iniciales A, E, G, con el que promueve juicio ejecutivo civil en contra de F, J, C, por los motivos y para los fines que indican. Así, con fundamento en los artículos 598, 599, fracción sexta, 600, 601, 606 y 607 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se acepta dicha demanda en la vía y forma propuestas. Díctese este auto con efectos de mandamiento en forma, a fin de que el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, en funciones del ministro ejecutor, proceda a requerir a FJC para que en el acto pague a la parte actora las prestaciones reclamadas consistentes en A. La cantidad de 131.178 pesos con 79 centavos por concepto de suerte principal. B. El pago de los intereses moratorios desde la fecha en que incumplió con la obligación que le corresponde de pago, derivado de la deuda principal, al tipo de 6% anual y hasta la fecha en que cumpla con el pago que se le requiere. C. El pago de los gastos y costas que origine el presente juicio hasta su total terminación.
En caso de que el demandado no haga el pago de las cantidades reclamadas, embárresele bienes suficientes para cubrir las prestaciones mencionadas en el escrito de demanda y las costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor en depósito de la persona nombrada por éste. Hecho el embargo, notifíquese a la parte demandada o a la persona con la cual se haya practicado la diligencia que dentro del término de 3 días comparezca ante el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado a hacer pago llano de las prestaciones reclamadas y las costas o a oponerse a la ejecución si para ello cuenta con excepciones, así como para que se le entregue copias simples de la demanda junto con todos sus anexos. Se tiene por anunciadas y ofrecidas las pruebas que la parte actora relaciona en su escrito de demanda, las cuales se reservan para ser admitidas y perfeccionadas en su oportunidad. De igual manera, se admite el señalamiento de JMHG como persona autorizada para poder consultar el expediente, copias, acuerdos, utilizar cámaras fotográficas para copias o reproducir acuerdos o resoluciones dictadas en el expediente, previa solicitud e identificación que se otorguen a otros. Es aplicable por identidad de razón la tesis de rubro, reproducción electrónica de actuaciones judiciales. Las partes pueden recibir autorización aunque no exista regulación expresa en la ley de amparo ni en su ley supletoria. Igualmente, se tiene por señalado domicilio de la parte actora para oír y recibir notificaciones para los efectos legales que correspondan. Por otro lado, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Por su parte, los artículos 3, fracción décima y 7 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán dispone que los mecanismos alternativos son todo procedimiento de solución de controversias de índole civil, familiar, mercantil y penal, incluyendo los casos de adolescentes en conflicto con la ley, tales como la mediación, conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos previstos en otras disposiciones legales, o en su caso, solucionarlos sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo aquellos que tiendan a garantizar la eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo, y que entre sus principios rectores se destaca la voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, intervención mínima y economía, debiéndose recalcar que con este último principio se busca la rapidez y el menor costo en la solución de sus diferencias. Por ello, hágase saber a las partes, sin perjuicio del ejercicio de los derechos procesales y sustantivos en este juicio, que el Poder Judicial del Estado de Yucatán ofrece a los justiciables medios alternativos como la mediación o conciliación, por lo que, por medio de expertos certificados, pueden resolver sus desacuerdos de manera gratuita, pacífica y ágil en el Centro Estatal de Soluciones de Controversias del Poder Judicial del Estado, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la calle 35, número 501, letra A, por 62 y 62, letra A, del centro de esta ciudad, en donde actualmente se ubican los juzgados civiles, familiares y mercantiles. De conformidad con el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Yucatán, en relación con el artículo 73, fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 3 del Acuerdo General número EX 29-050516-20, de fecha 16 de mayo del año 2005, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que establece los lineamientos para organizar, catalogar y clasificar los documentos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se previene a la parte actora para que en el plazo de 3 días siguientes a la notificación de este auto manifieste si está anuente a que se publiquen sus datos personales al hacerse públicas las resoluciones que se adopten en el juicio ejecutivo civil, en el entendido que de no hacerlo de manera expresa en el término señalado, se considera que se opone a dicha publicación. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54, párrafo segundo de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de julio del año 2017, hágase saber a las partes que el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales deberá encauzarse a través del procedimiento que prevén los artículos 51, 54 y 59 de la mencionada Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, así como que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se ubica en el Centro de Justicia Oral de Mérida, en la calle 62 de Hacienda San José Tecó de esta ciudad.
Sin embargo, hágase el conocimiento de las partes de este asunto que en todo momento podrán solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que les conciernen, de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 51, 54 y 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, y que el ejercicio de cualquiera de tales derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Fundamento: los preceptos legales antes invocados, el artículo 25 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Acuerdo General número OR03-120301-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Notifíquese y cúmplase. Tercero, notifíquese, devuélvase al juzgado de origen los autos originales enviados para efectos del recurso interpuesto, junto con copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, para que la ejecutoria, así constituida, surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. El siguiente toca del magistrado segundo es el correspondiente al número 4 de la lista de la sesión. Toca 144-2022, deriva del expediente civil 225-2015 del juzgado segundo civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 8 de abril del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La resolución apelada es la parte conducente del proveído de fecha 8 de abril del año 2022, en la que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado dictó un proveído que es del tenor siguiente: vistos por presentado a con su memorial de cuenta y anexos que acompaña, y respecto a la fecha y hora de remate que pide, estése lo dispuesto en auto de fecha 15 de marzo del año en curso. El recurrente es el apoderado del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. La propuesta es declarar fundados los argumentos que esgrime el Instituto Bancario apelante por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas. Debe destacarse que este tribunal cita como hecho notorio las sentencias 105 /2020 y 205 /2020, en la que se resolvió que el hecho de que se haya tomado o no razón del secuestro no configura un impedimento para la fijación de la fecha y hora para que tenga verificativo el remate, por cuanto el secuestro es una medida cautelar preventiva y no un requisito indispensable para llevar a cabo el remate. El secuestro judicial es un acto jurídico en el cual la autoridad ordena por escrito y explícitamente que se aseguren bienes poniéndolos en guardia, administración o intervención según su naturaleza para garantizar los derechos deducidos o que deban deducirse en juicio, de conformidad con el artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Así, el hecho de que no consten autos del expediente que se haya tomado o no razón del secuestro judicial decretado en autos no configura un impedimento legal para que se fije fecha y hora del trance y remate del bien motivo de juicio. Por tanto, debe accederse a la solicitud realizada por la parte actora, hoy recurrente, por encontrarse ajustada a derecho, pues insiste, no es requisito necesario para llevar a cabo el remate el hecho que se haya tomado razón o no del secuestro trabado sobre el inmueble. Entonces, se hace irrelevante el hecho que no verse constancia sobre la inscripción del secuestro ordenado para acceder a la solicitud de la parte demandante de señalar fecha y hora para que tenga verificativo el remate del predio en materia de juicio, ya que esta medida cautelar tiene el único objeto de publicitar el acto jurídico realizado por la juez de instancia en el auto de fecha 24 de marzo de 2015, siendo los resolutivos los siguientes. Primero,
Son fundados los agravios expuestos por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas. Segundo, se revoca en la parte conducente el auto impugnado, a fin de que la juez de primera instancia, teniendo en cuenta lo que he resuelto, fije fecha y hora para que se realice el remate solicitado por la parte actora, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas. Tercero, queda intocado lo que no fue materia de apelación. Cuarto, notifíquese. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Isabel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El total número 3 del magistrado segundo corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Es el número 145-2022. Deriva del expediente civil 583-2002 del juzgado primero mercantil. Se trata de unas diligencias de jurisdicción voluntaria por consignación. La resolución apelada es el auto de fecha 13 de abril del 2022 y el apelante es el propio promovente de las diligencias. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La resolución apelada es el auto de fecha 13 de abril del año 2022, dictado por el juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 583-2002, relativo a las diligencias de consignación promovidas por la señora de iniciales MSPR como apoderada legal de la persona moral denominada Banco del Sureste, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero del Sureste, a favor del legítimo representante de la asociación de la señora de iniciales JMC, o quien acredite ser propietario de los predios materia de este asunto. La recurrente arguye que le causa agravio la decisión judicial pronunciada, y en lo toral, como primer motivo de inconformidad, menciona que el auto apelado contraviene las determinaciones que la juez de primera instancia tomó con anterioridad para salvaguardar los intereses de todos los comparecientes en el diverso auto de fecha 24 de mayo de 2017, tomando en cuenta únicamente la solicitud hecha por la señora de iniciales PMJ, argumentando también que las diligencias de jurisdicción voluntaria no es la vía idónea para el presente asunto. Segundo, que la señora de iniciales PMJ no tiene derecho sobre las rentas consignadas, debido a que la donación de los predios en materia de este asunto fue realizada a su favor por la señora de iniciales LECP, como apoderada del señor de iniciales JMC, sin tener la facultad para realizar dicha donación. Y tercero, que el apelante sí probó su derecho y de las personas que representan al cobro de las rentas consignadas. La propuesta es que son inoperantes los motivos de inconformidad que expresó el apelante, pues sus argumentos no contravienen los motivos por los que la juez de instancia determinó entregar a la señora de iniciales PMJ las cantidades consignadas, toda vez que esta es la persona que con escrituras públicas acreditó que fue propietaria de los predios materia de este asunto en el lapso que va del 19 de diciembre de 2001 al 11 de junio de 2002, mientras que la aquí apelante no acreditó ante dicha autoridad la nulidad de los títulos de propiedad exhibidos por las citadas iniciales PMJ, quedando los resolutivos de la siguiente manera. Primero, son inoperantes e infundados los agravios expresados por la apelante de iniciales BMC o MBMC. Segundo, se confirma el auto de fecha 13 de abril de 2022, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 583-2002, relativo a las diligencias de consignación promovidas por la persona de iniciales MSPR, como apoderada legal de la persona moral denominada Banco del Sureste, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero del Sureste, a favor del legítimo representante de la asociación del señor de iniciales JMC,
o quien acredite ser propietario de los predios en materia de este asunto. Tercero, queda intocado todo lo que no fue materia de apelación. Cuarto, notifíquese, devuélvase al juzgado de origen los autos originales enviados para efectos del recurso interpuesto, junto con copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación. Hecho lo anterior, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca es el número 4 del ponente 2, correspondiente al número 6 de la lista de la sesión. Toca el número 147-2022 del magistrado segundo, deriva del expediente civil 595-2021 del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar, y también se trata de unas diligencias de jurisdicción voluntaria. En este caso, la resolución apelada es una sentencia de fecha 3 de mayo del 2022 y el apelante es el propio promovente. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La promovente, para obtener la inmatriculación judicial del predio rústico ante el catastro de Ixil y registro público de la propiedad y del comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ejerció las diligencias de jurisdicción voluntaria en virtud de tener un título de propiedad defectuoso que no es susceptible de inscribirse, por lo que solicitó al juez se pronunciara respecto de la consumación de la prescripción positiva del predio y resolviera procedente las citadas diligencias. En sus conceptos de agravio, la recurrente expone lo siguiente: que el juez varió la causa de pedir, que existe falta de congruencia y de exhaustividad en la sentencia impugnada, así como también una aplicación inexacta del precedente PO.SCF.30.013. Civil, pronunciado por la Sala Colegiada Civil y Familiar de este Tribunal de Alzada, y del decreto 434 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 13 de mayo de 1981. Al respecto, cabe considerar que las diligencias de información judicial y el juicio de prescripción positiva son vías que no pueden coexistir porque se regulan por principios, reglas y procedimientos distintos. Ante ello, por una parte, se estima correcto que el juez estudiara el fondo del asunto con los fundamentos de derecho de la vía y forma que instó la promovente, que son las diligencias de jurisdicción voluntaria. Y por otro lado, es correcto que no se satisfacen los requisitos que aludió en su sentencia, siendo que para decidir sobre la prescripción positiva es necesario ejercitar la vía y forma que satisfagan las condiciones legales requeridas para tal efecto. Por otra parte, le asiste la razón a la recurrente en torno a que la sentencia impugnada no fue motivada ni fundada debidamente en lo que respecta a la aplicación del precedente. Sin embargo, este agravio es insuficiente para revocar el sentido de la sentencia. Por lo tanto, se propone declarar por una parte fundado, pero insuficiente para su objeto, en otra infundados, los agravios formulados por la apelante. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada, quedando los puntos resolutivos de la siguiente manera. Primero, resultan por una parte infundados los agravios formulados por el apelante y fundados por la otra, pero insuficientes para su objeto. En consecuencia, segundo, se confirma la sentencia de fecha 3 de mayo de 2022, dictada por el juez tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 595-2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la recurrente para la inmatriculación del predio rústico. Tercero, notifíquese, devuélvase al juzgado de conocimiento de los autos originales remitidos a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente sentencia y de sus constancias de notificación, a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor.
Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca del magistrado segundo es el número 7 de la lista de la sesión. Es el número 162-2022, que deriva del expediente civil 46-2021 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 19 de abril del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El recurrente se inconforma en razón de que la juez de primera instancia indebidamente consideró que la parte actora no demostró cuáles fueron los pagos omitidos por los demandados para así incurrir en la causal pactada en el contrato base de la acción, considerando que el certificado de adeudo con fecha 2 de febrero de 2021 establece de manera clara y sin lugar a dudas que la parte demandada ha incurrido en una causal de vencimiento anticipado al haber sido omisa del pago de 2 mensualidades consecutivas e incluso de 3 mensualidades no seguidas en el periodo de un año, y que la demandada no ofreció prueba alguna que demostrara que realizó los pagos requeridos y estuviera al corriente en las amortizaciones reclamadas, por lo que considera que la resolución carece de fundamentación y motivación. La propuesta es confirmar la sentencia de primera instancia de fecha 19 de abril de 2022. Lo anterior, en virtud de que los agravios resultan infundados e inoperantes, pues efectivamente el apelante debió probar con el certificado de adeudo presentado para la procedencia del juicio hipotecario en términos del numeral 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en qué fecha las partes demandadas dejaron de pagar el crédito otorgado, con el fin de que se pueda dar por vencido anticipadamente el contrato base de la acción y exigir su pago, cuestión que no aconteció, pues el alcance probatorio del certificado de adeudo no permitió acreditar las circunstancias, motivo por el cual la parte actora no probó los hechos constitutivos de su acción, es decir, la alegación que la parte demandada la deuda 46 meses y con esto dar por vencido anticipadamente el contrato. Los puntos resolutivos quedan de esta manera. Primero, son infundados e inoperantes los agravios invocados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Segundo, se confirma la sentencia definitiva de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el juicio extraordinario hipotecario promovido por la apoderada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en contra de los ciudadanos demandados. Tercero, se condena al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al pago de las costas y gastos. Cuarto, quedan intocados los demás puntos resolutivos que no fueron materia de la apelación interpuesta. Quinto, notifíquese, devuélvase al juzgado de conocimiento los autos originales remitidos a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente sentencia y de sus constancias de notificación, a fin de que surtan los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 3 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 8 de la lista de la sesión, toca 6-2022, deriva de la causa penal 5-2020 en 4 tomos del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 12 de mayo del 2021 y el apelante es el acusado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 6/2022, derivado de la causa penal 5/2020 en 4 tomos, la resolución de fecha 12 de mayo de 2021
fue apelada por el acusado de iniciales EFPS. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide confirmar la resolución impugnada, toda vez que los agravios sostenidos por el apelante son infundados por los siguientes motivos. Contrario a lo argumentado por el recurrente, la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del juicio y resolver conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán bajo un sistema tradicional o mixto, en razón de que el procedimiento penal en curso dio inicio el día 12 de mayo de 2012, con la presentación de la querella por la parte de la ciudadana de iniciales RADN, momento en el que se encontraba vigente el sistema tradicional. Lo anterior cobra relevancia toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en el Estado de Yucatán a partir del día 22 de septiembre de 2015, por lo que se permite sostener que el presente asunto forma parte de los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, y por lo tanto deben ser concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse estos. Así las cosas, el juez de primera instancia decretó auto de formal prisión en contra del hoy apelante como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, actuación que esta resolución confirma, pues de las constancias que obran en la causa penal señalada, se advierte que los datos probatorios existentes en autos por el momento son suficientes para acreditar el cuerpo del delito, es decir, que el sujeto activo incumplió con su obligación de administrar alimentos a su esposa e hijos sin que haya causa alguna que lo justifique, lo cual encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 220 del Código Penal del Estado. El primer elemento del ilícito referente a que el activo tenga el deber de asistencia respecto a los acreedores se encuentra acreditado con la querella realizada por la ciudadana de iniciales RADN, quien manifestó haber contraído matrimonio con el acusado, con quien procreó un hijo, circunstancia que se corrobora con las actas de matrimonio y nacimiento respectivas, así como las copias certificadas del expediente de divorcio, en el cual se condena al apelante a pagar de forma mensual el 40% del total de sus salarios a favor de su hijo menor, otorgándose valor probatorio en términos del artículo 214 del Código Adjetivo para sustentar el nexo familiar entre el activo y el agraviado, así como el origen de su obligación de pago de alimentos. El incumplimiento de tal obligación se encuentra acreditada con la querella efectuada por la referida ciudadana de iniciales RADN, así como con las diversas documentales públicas que demostraron que el inculpado ha sido omiso en cumplir con sus deberes de pago, otorgándose valor probatorio en términos del artículo 214 del Código Adjetivo, concatenado con las declaraciones testimoniales que acreditaron la negativa del inculpado de proporcionar alimentos a su menor hijo, en términos del artículo 218 del Código Adjetivo. El segundo de los elementos del ilícito, es decir, que la omisión de pago fuera sin causa justificada, se acredita por cuanto no obra en autos prueba que demuestre que el acusado estuviera impedido física o materialmente para proporcionar los alimentos. Por cuanto al tercer elemento, referente a que por tal desobligación los acreedores se hayan quedado sin recursos para atender sus necesidades, basta con el hecho de quien tiene el deber derivado de un mandato judicial de proporcionar alimentos, tal y como sucede en el presente caso, al existir una sentencia en materia familiar que obliga al apelante a proporcionar alimentos.
deje de hacerlo sin causa justificada, pues no es preciso que los acreedores se encuentren en una situación de desamparo absoluto surgido de la ausencia de recursos. Finalmente, contrario al argumentado por el apelante, el hecho de que en la actualidad no exista certeza sobre el monto de sus ingresos mensuales no lo exime de cumplir con sus obligaciones alimentarias, así como tampoco afecta el sentido de esta resolución la existencia o no de una determinación familiar que se pronuncie respecto al monto total adeudado, pues tal circunstancia se resolverá en el momento procesal oportuno. Por todo lo anterior, los medios de prueba analizados y debidamente concatenados en términos de los artículos 219 y 255 del Código Adjetivo permitieron tener por acreditado el cuerpo del delito, mismos que también resultaron aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad del acusado en la comisión del mismo. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios expresados por el inculpado de iniciales E, F, P, S. Segundo, se confirma el auto apelado. Tercero, se decreta auto de segura y formal prisión en contra del ciudadano de iniciales E, F, P, S como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, querellado por la ciudadana R, A, D, N, en agravio de su hijo menor de edad de iniciales E, A, P, D. Cuarto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero, que es el número 9 de la lista de la sesión, corresponde al número 98-2022, deriva del expediente civil 428-2019 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es el auto de fecha 15 de marzo del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de esta sala se decide confirmar la resolución apelada por las siguientes consideraciones. Con relación a la resolución controvertida, los motivos de inconformidad planteados por el apelante y el marco jurídico aplicable, se concluye que la resolutora estuvo en lo correcto al dictaminar que la notificación y el emplazamiento efectuados a la demandada en fecha 6 de diciembre del año 2021 no reunió los requisitos de ley, resultando inválida para los efectos legales correspondientes. Lo anterior es así en virtud de que al realizar un ejercicio de ponderación a la luz de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución mexicana, se determinó que la restricción de proporcionar a las contrapartes copias de la demanda y sus anexos cuando excedan de 25 fojas es violatoria de derechos humanos. El problema fundamental de que no se entreguen todos los anexos que acompañan a una demanda cuando excedan de 25 fojas, como lo establece el artículo 15, fracción 5 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, es que no se le permite a la persona demandada conocer los documentos con los que el actor pretende acreditar su acción antes de que pueda correr en su contra el plazo respectivo de contestación de la demanda, que es solo de 3 días. Lo anterior genera una desigualdad no justificada ni razonable y un esquema de desproporción en los plazos de contestación de la demanda. Bajo esta premisa, se estima que no hay violación a los derechos de la actora, pues la finalidad del auto recurrido es que el proceso se verifique con todas las formalidades de ley y se resguarden las facultades y las prerrogativas
de las partes en litigio. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los motivos de inconformidad invocados por el licenciado en Derecho de iniciales DAER, apoderado legal de la institución demandante. Segundo, se confirma la resolución apelada consistente en el acuerdo de fecha 15 de marzo del año 2022 dictada por la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente marcado con el número 428/2019 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el licenciado en Derecho de iniciales JAMC en su carácter de apoderado legal de la institución demandante en contra de la ciudadana de iniciales R del JPA. Tercero, notifíquese y cúmplase. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca de la sesión es el número 10 de la lista, precisamente el toca 157-2022, que deriva del expediente civil 45-2021 del Juzgado Segundo Civil y corresponde a un juicio extraordinario hipotecario. El recurso es una denegada apelación de fecha 29 de abril del 2022 y quien lo promueve es la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 157/2022, derivado del expediente 45/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario, fue apelado el auto de fecha 29 de abril del año 2022, que le negó el recurso de apelación que hizo valer JGRP en contra del proveído de 11 de abril de 2022. En el proyecto que someto a consideración, se estima que la calificación de grado efectuada por la juez de primera instancia estuvo correcta y ajustada a derecho, ya que el citado proveído fechado el 11 de abril de 2022 se dictó dentro de la fase de ejecución de sentencia del juicio extraordinario hipotecario, por lo que no se encuentra en el supuesto de ser combatido por medio del recurso de apelación, de ahí que resulte apegado a derecho el desechamiento del recurso declarado por la juez civil en el proveído de fecha 29 de abril del año en curso. Respecto a los agravios, resultan infundados en virtud de que los motivos de inconformidad por parte del recurrente no controvierten la calificación de grado que hizo la juez para no admitir el recurso de apelación, así como tampoco combate con razonamientos lógicos y jurídicos el desechamiento del recurso en cuestión, pues se limitó a considerar la aprobación de la planilla de liquidación presentada por la parte actora del juicio de origen es incorrecta. De esta manera, se reitera que la valoración de la juez civil resulta correcta, ya que señala que el auto de fecha 11 de abril del año en curso no es apelable, toda vez que ya se encuentra en etapa de ejecución, equiparable a una sentencia ejecutoriada que constituye cosa juzgada. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios expuestos por JGRP. Segundo, se confirma la calificación de grado efectuada por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado en el auto de fecha 29 de abril del año 2022, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JGRP en contra del proveído de fecha 11 de abril del año en curso, dictado por la referida juez civil en el expediente número 45/2021
relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la institución bancaria por conducto de su apoderado RABL en contra del recurrente. Y tercero, notifíquese, devuélvase al juzgado del conocimiento los autos originales remitidos a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente sentencia y de sus constancias de notificación, a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento, y hecho esto, archívese se toca como asunto concluido. Cúmplase. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de los magistrados y de los magistrados, para que después de ser publicada, a fin de cumplir las obligaciones de transparencia, y siendo las 13 horas con 13 minutos del día de hoy, se cierra la presente sesión.